Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública, 30 de enero de 2019, queda un minutito para las 23 horas. Día muy noticioso y para este canal en particular, porque fueron más de 14 horas de incertidumbre en que nuestros compañeros de trabajo, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, pasaron de la detención a ser deportados de Venezuela, fuera del Palacio de Gobierno, mientras había una vigilia en favor de Nicolás Maduro. Fueron detenidos junto a 2 reporteros locales de Venezuela. Según información de estos colegas que fueron liberados durante la mañana, los abordaron muy agresivamente, de manera hostil. Sin tener una orden, les revisaron el auto. Detención por no entregar los documentos fue el primer argumento de los uniformados venezolanos. Una infracción de tránsito, la segunda explicación, una vuelta en U, fíjese usted. Así se puede tejer una historia. No estaban permitidos los celulares, ni menos llamadas telefónicas mientras estaban detenidos. Estuvieron incomunicados. El gobierno reaccionó, el gobierno de Chile, inmediatamente. El propio presidente Piñera, a través de su cuenta de Twitter, realizó un llamado y exigió la liberación. Incluso el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a través de la misma vía la valentía y el trabajo de nuestros compañeros. Se les acusó de estar sin visa de trabajo. Esa era otra razón por la cual ameritaba retenerlos y expulsarlos. Pero ¿cómo se puede tener visa de trabajo periodístico, al menos, si el gobierno no la otorga? No hay otra forma de ir a reportear por la vía que fueron nuestros compañeros y nosotros que han estado en ese país. Ahora ambos ya están camino a casa, acompañados por parte del equipo diplomático de Chile en Venezuela. Tranquilidad, porque vuelven después de tantas horas de incertidumbre, pero claramente preocupación por la evidente violación de la libertad de prensa y por el hostigamiento al que se han visto sometidos varios reporteros, no solo nuestros compañeros chilenos, que solo cumplen su labor de garantizar el derecho a la información. Les decía que era un día muy noticioso y además histórico, porque así fue el fallo. Tras 16 años de investigación, el ministro en visita, Alejandro Madrid, condenó a 6 personas por el homicidio del presidente Eduardo Frei Montalva. Entre ellos, el doctor Patricio Silva Garín. Fue ministro de Salud de Frei Montalva. El ex agente de la DINA, Raúl Lillo Gutiérrez. El entonces y por mucho tiempo chofer de Frei y prácticamente miembro de la familia Frei, quien fue en su momento, de manera secreta obviamente, reclutado por la CNI, Luis Becerra Arancibia, un verdadero informante de lo que ocurría en la casa de los Frei para los aparatos de seguridad de la dictadura. La familia Frei valoró el fallo y apuntó a responsabilidades políticas. Lo analizaremos junto a la vicepresidenta de la ADC, la hija del expresidente Frei Montalva, Carmen Frei, estará hoy con nosotros en Vía Pública. Y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, anunció la gestión de cupos para alumnos de liceos vulnerables en colegios privados de su comuna. Destaca que, a diferencia de la propuesta de la oposición conocida como Ley Machuca, los colegios participan de manera voluntaria. Esa es la propuesta de Lavín. ¿Es una iniciativa necesaria? ¿Relevante? ¿Puede darse? ¿Cómo podría darse? ¿Cómo son las experiencias anteriores? Se lo preguntaremos. ¿Sabe a quién? ¿A quién inspiró la histórica película Machuca, que se pasa en clases de historia en varios países del mundo, fuera de Chile? Es parte de la historia de Chile ese experimento en el Colegio St. George. Amante Eledín Parragués, quien ingresó en 1970 a ese colegio en la comuna de Vitacura. Conoceremos su historia aquí en Vía Pública. Nos vamos a la pantalla porque ahí está planteada la pregunta con la cual ustedes pueden participar hoy a través de nuestro fanpage 24 horas. ¿Crees que tras el histórico fallo de hoy se debe perseguir jurídicamente también a los responsables políticos del crimen del presidente Frei Montalva? ¿Sí o no? Está planteada la pregunta. Vamos a nuestro primer corte y volvemos a la mesa de conversación con temas de la más alto interés hoy en Vía Pública. Más de 15 años de investigación y hoy se transforma en un día histórico, 30 de enero de 2019, justamente en un enero, pero un 22, en 1982 se produjo el deceso, en ese momento la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. Los que somos mayores lo recordamos como un día
yo era chico, pero me acuerdo, un día muy convulsionado, muy impresionante, hubo manifestaciones, hubo gente que salió a la calle, fue a su funeral, en fin. Claro, pero pasó el tiempo y ya no hablamos de la muerte, sino que hablamos del homicidio. Eso es lo que dice la sanción de hoy, o el fallo condenatorio del juez Alejandro Madrid. El homicidio de Eduardo Frei Montalva. Es muy impactante, pero es parte de nuestra historia y tenemos que hacernos cargo de cada una de las cosas, las buenas y las malas de nuestra historia. Quien persiguió de alguna forma esto, incluso dentro de la familia, con detractores y todo, era alguien que dijeron que era loquita, disculpe el término, que había un montaje. Carmen Frei, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Matías. La justicia premia la perseverancia, la convicción, la lealtad de hija. ¿Qué siento hoy día? Ha sido un día duro, porque han sido tantos años y por fin tener el fallo de un juez de la República que ha hecho un trabajo increíble. Son 811 páginas el fallo. Y lograr desentrañar esta trama siniestra y tan bien montada, justamente para que no se lograra nunca descubrir. Y gracias a nuestros abogados, a Álvaro Varela, a Nelson Caucoto, a Francisco Ugas y a Luciano Follú, que logramos perseverar y todas las dudas que tuvimos con Eugenio, con mi marido. Cuando murió mi padre, pues pasaron tantas cosas raras en la clínica que ahora está todo en el fallo. Nos llevó a pensar siempre que algo raro había pasado. ¿Siempre? Hoy día conversaba con Álvaro Varela, el abogado que hizo gran parte, el grueso de todo este caso, esta investigación. Gran abogado, gran amigo. Él dice que ese día, el día 22 de enero, a las 9 de la noche, en la catedral, él trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, esperando que llegara el féretro de su padre desde la Clínica Santa María, no es tan lejos, un Santiago sin taco, no, enero del 82, en que llegara a la catedral, tardó más de 3 horas de lo esperado. Y le quedó dando vuelta esa historia. Dice, aquí algo raro pasa, ¿por qué no llega el cuerpo del presidente Frei? Y ahí, él ese primer día, ya le quedó la duda dando vueltas. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que aquí había algo extraño? Sobre todo a partir del 8 de diciembre, cuando a mi papá lo operan de urgencia la segunda vez ya que entraba a la clínica, no, la tercera vez cuando le da el shock séptico. Y nos escribe un papelito que dice, sáquenme de aquí. Y después, quiero morir en mi casa. Y después, una vez que entré yo a verlo, nos costaba mucho entrar a verlo, y yo entraba y trataba de animarlo, obviamente, porque veía que estaba sufriendo demasiado. Y él me dijo, le dije yo, te vas a recuperar, nos vamos a ir a Algarrobo, vamos a la playa, vamos a descansar. Y me miró y me dijo, yo no voy a salir vivo de aquí. Y eso me quedó marcado. ¿Eso fue cuándo, perdón, Carmen? ¿El 8 de diciembre, me dice usted? ¿O no, fue más cerca del 22 de enero? No, debe haber sido entre el 10 y el 15 de diciembre. Perfecto. Y ahí, desgraciadamente, yo lo salí, obviamente, y lo conté, dije lo que mi papá me había dicho, y de ahí en adelante mi papá nunca más estuvo consciente, estaba sedado. Lo sedaron. Usted sospecha naturalmente que es una sedación a propósito para que no hablara más. Porque yo logré entrar una vez y bueno, teníamos que entrar con mascarilla y con todo. Y yo me saqué todo y lo miré y ahí mi papá me reconoció. Y eso debe haber sido entre el 15 y después del 15 de diciembre. Pero él ya para la Pascua no estaba consciente. Algunos expertos dicen, Nelson Caucoto, uno de ellos que tiene larga experiencia en investigación en casos de derechos humanos, que este es de los casos más complejos, de las operaciones mejor, entre comillas, mejor montadas, con más tapadera, con más obstáculos y vericuetos para no llegar a esta verdad que tardó cuántos años. Aparentemente estaban esperando una posibilidad. A su padre intentaron atentar con bombas a principios de los 70. Antes del atentado, un mes antes del atentado al Letelier.
Claro. Y ahí recibió mi papá un llamado en la casa que le dijo, de esta te salvaste, en la próxima no. Pasaron 10 años prácticamente, porque eso fue el 73, no 76. No. Sí, no. Sí, después, 76, sí, perdón, sí, claro. sí. Pasaron 4 años, un poquito más, y ya estaban aparentemente siguiéndolo. Bueno, ahora por lo que ha investigado el juez, a mi papá, incluso nosotros creemos que la persona que hoy día está como cómplice, que era de toda confianza de mi casa, Luis Becerra, el chofer. lo empezaron a envenenar antes de que llegara a la primera operación en noviembre. Operación a la cual fue programada, no llegó de urgencia, No llegó. y que don Luis Becerra, que era su hombre de confianza y chofer, sabía que iba a ir a internarse. Incluso él lo llevó a la clínica ese día. Y Que ustedes se internó. estiman que ahí llegó ya envenenado. ¿Esa es la idea que tienen? Es la duda que nos ha quedado siempre. Yo no he leído todavía el expediente, el fallo, porque son 800 páginas, obviamente, pero lo estamos viendo con detalle porque no sé todavía hasta cuáles son todas las dudas que tenía el juez y por qué lo llevó a esta sentencia tan categórica. Pero yo recuerdo lo mío, las experiencias que tuve en ese tiempo, que fueron muy terribles. Y por eso que hoy día es un día duro, porque recordar todo no es nada de fácil. Pero también estoy tranquila porque creo que yo nunca mentí, lo dije muchas veces, yo no miento. Nunca mentí, nunca exageré y nunca alarmé a nadie con lo que íbamos sabiendo. Y hoy día se comprueba que es mucho más de lo que nosotros pensábamos. Porque la red de información, de seguimientos, de micrófonos, de atentados, es una cosa tan brutal. ¿Desde cuándo operaba Luis Becerra? El chofer de su padre, pero también usted contó en el libro Magnicidio, que vale la pena, de Aguilar, que está editado hace un par de años, cuenta que él era parte casi integrante de su familia, que participaba de las fiestas familiares, es decir, una confianza muy, muy estrecha. ¿Desde cuándo él informaba a la CNI? Él entró a la casa de mi papá en el año 63. O sea que hace mucho Toda tiempo. la presidencia. Sí, toda la presidencia. De su padre, él era su mano derecha, su hombre es... Y después del 70, cuando vinieron las elecciones, mi papá salió, el 73, que salió elegido senador. Mi papá lo llevó al Senado y era el chofer también del Senado. Y según los antecedentes, él, alrededor de cuando ya mi papá era presidente, ya empezó a ser parte del ejército. Él era reclutado y al principio fue reclutado por la Armada. Y espiaba a su padre, siendo presidente de Chile, pagado por la Armada, Luis Becerra. Él dice que él lo hacía porque lo habían amenazado, cosa que el juez comprobó que no era verdad. Y además decía que le pagaban, pero muy poco. Pero, y su papá nunca sospechó porque no lo hubiera llevado en el Senado. No, aún más cuando, después que mi papá murió y Andrés Saldívar volvió del exilio, él le pidió a mi mamá que Andrés lo contratara de chofer. Y durante todos estos años estaba contratado por Andrés. ¿Usted lo ha vuelto a ver al señor Becerra? No lo veo. Una vez lo divisé, pero no... ¿Y si lo volviera a ver, qué le diría? O si nos está viendo, ¿qué le diría? No vale la pena decirle nada. No vale la pena, no. Además que traicionar confianza es muy duro y no hay cómo. Como decíamos, era parte de mi familia porque llegó muy joven. Y además tenía era dirigente en su población. Ahora sabemos que algunos militantes nuestros fueron denunciados por él y fueron torturados.
Y bueno, todo eso se ha descubierto Pero hoy. si hablamos de lealtad, no solo Luis Becerra, sino que el que lleva la mayor condena hoy es Patricio Silva Garín, que fue ministro de su padre, No, subsecretario. subsecretario de Salud de su padre. Sí. Bueno, eso si no es confianza extrema también nombrarlo como un secretario de la cartera, y él es el que se lleva la condena más alta. Él aparentemente es el autor, o sea, según el juez es el autor de esto. Él informaba a Pinochet, según declaró, prácticamente a diario la salud de su padre. Sí. No, ha sido, bueno, esos son dolores grandes, porque mi papá no se merecía ese tipo de traición, porque mi papá era una persona que confiaba en la gente y desgraciadamente esa confianza no fue recíproca. Carmen, el fallo de hoy día es contundente, es condenatorio. Sin embargo, no se establece un homicidio calificado, sino un homicidio simple. Ustedes esperaban, me imagino que van a apelar, y ustedes esperaban que fuese incluso la sanción más alta, ¿no? Desde el principio el juez lo calificó así. Me acuerdo de los años en que a estas 6 personas los procesó. Él ha sido la línea de conducta del juez. Y ahora tenemos 5 días, los abogados tienen 5 días para apelar y estamos estudiando, bueno, los abogados tienen un tremendo trabajo, leerse antes del lunes todas estas páginas, todo este tremendo expediente fallo, y estamos, sí, hoy día me consultaron a mí y dije que sí, que ellos lo consideraran, porque ellos son los abogados y los que saben las cosas legales. Pero en lo que a mí respecta, sí, yo creo que hay que incursionar en una apelación. Sí. Ahora, ustedes hablan de responsabilidades políticas, ¿a qué se refieren? Lo que mi padre nos enseñó fue siempre una ética intachable en un servidor público. Y un servidor público que oculta una información que nos habría ahorrado años de dolor, tiene que responder también a ese patrón. Nosotros no podemos en nuestro país, hablamos mucho de democracia, de transparencia, y le pedimos a los funcionarios públicos que practiquen lo que pueden decir, pero no corresponde tener personas con las cuales se trabaja diariamente en temas tan sensibles para la gente. Uno de ellos, porque usted me imagino que se refiere a responsabilidades políticas del momento, ¿no es cierto?, de los 80, pero una de las personas que hoy día está en política activa es el subsecretario de Salud, Luis Castillo, que ustedes han determinado o han acusado de que de alguna manera entorpeció las investigaciones o no ayudó a que las investigaciones llegaran a buen puerto. En el fallo de hoy sale mencionado. Y sale todas las declaraciones de él, en que le reconoce al juez que uno de los procesados, el médico de la clínica de la Universidad Católica, le dijo que habían estos papeles y él dijo que había que guardarlos. Él omitió entregárselos a ustedes en su momento. En su momento, porque además nosotros supimos años después que había esta autopsia que nunca fue autorizada por nadie de la familia ni del médico tratante del que hacía de... Él no participó porque era un muchacho joven. Él después en la Universidad Católica tuvo acceso a esa información y no la entregó. Por lo que dice el fallo, en el año 2000 fue cuando se ocultó esta información. Además, esta información la habían buscado algunos historiadores que eran profesores en la Universidad Católica y que ellos mismos me dijeron después no hay nada. Y lo supimos por una persona que nos llamó y nos dijo: hay un libro de autopsia, un NN, y ese corresponde a don Eduardo. ¿Y pudo haber sido un error de criterio o usted cree que hay un dolo ahí en no entregar esa información de parte de Luis Castillo cuando estaba en la Universidad Católica? Si yo era senadora y estoy pidiendo información, no se puede ocultar. No corresponde ocultar una información que se tiene y que yo no sabía que se tenía. Además, nunca nos dijeron
Nunca se habló de embalsamamiento, como dicen ahora. Lo único que nos dijeron a nosotros, le vamos a poner una inyección, que es lo mismo que pasó con don Raúl Silva después, que les ponen una inyección porque va a estar expuesto para que se conservara. Pero nunca sospechamos que le habían sacado todas las vísceras. Qué horror decirlo. Y el año 2006 dijeron que todavía quedaban muestras de mi papá en la clínica de la Universidad Católica, de vísceras y restos de mi papá. Y eso en el fallo sale relatado por ellos mismos. Entonces no son palabras mías, son lo que el juez tiene escrito. Esa autopsia no autorizada es el retraso de las 3 horas que habla Álvaro Varela del día de la muerte. Bueno, y ahí fue cuando yo traté de entrar a la pieza, porque era tan raro todo este rato, y si era para una simple inyección, y traté de entrar y me recibió una persona alta de bata, o sea, de médico, ¿y qué hace usted aquí?, me dijo. No, quiero ver a mi papá. Aquí no puede entrar nadie, y me sacaron para afuera, y yo al mirar ¿qué alcanzó a ver? Una escalera de tijera. Y después, cuando empezó ya el proceso y me entrevistaron las personas de la PDI que estaban asignadas al ministro y que el ministro mandaba a hacer los interrogatorios y los aportes, etcétera. Ahí, cuando varias veces me pidieron que dijera de nuevo lo que había pasado en ese momento, y en una de esas veces yo dije, bueno, siempre decía me sacaron de mala forma, y de repente, no sé, dije, y vi una escalera. Que estaba en el baño, ¿no? Estaba acá, la cama de mi papá está acá y la escalera. Y entonces ahí yo cuando dije... Es una escalera de podar o de subirse. O de claro, es una... Sí, que además, una pieza, en un allanamiento en la clínica... Allanamiento no, que mandó a hacer que hizo allanamiento, una diligencia que hizo. ¿Apareció en una bodega? Y la tienen en el juzgado, si el juez la ¿Todavía incautó, está esa tijera? Sí, ¿Y para qué usaron esa tijera? Bueno, y ahí cuando yo le digo, yo vi una... No entiendo por qué había una escalera de tijera, y el inspector de la PDI me dice, ¿y usted sabe para qué era esa tijera? No sé, le dije, hasta el día de hoy lo encuentro tan raro. Entonces me dice, usted no. Y ahí me dice, no, pues si de esa lo colgaron. Lo colgaron para vaciarlo. Lo colgaron con la cabeza para abajo y ahí... No, y todo eso está todo en los escritos del juez, y es horrible. Por último, horrible. Se habló mucho de que, y usted alguna vez dijo que había muchas diferencias en su familia de creer que esto efectivamente era un homicidio. Se han ido convenciendo todos, pero quedó la idea de que ustedes estaban separados, fracturados o distanciados, los hermanos Frey Ruiz Tagle. Usted me dice que no, pero hoy dieron una conferencia de prensa por separado, usted y su hermano Eduardo, y Francisco y otros hermanos. ¿Me podría explicar la razón por qué no estaban todos juntos? Lo que pasa es que supimos a último minuto, todos esperábamos que el fallo era mañana, y nos avisaron y me dijeron que después que los abogados salieran se iban a ir al Partido de la Democracia Cristiana, y ahí nos iban a decir un poco de qué se trataba, porque ellos ya estaban revisando las últimas páginas, que era donde venían las condenas, y obviamente que yo soy vicepresidenta, la primera de mi partido, y me pareció prudente irme al partido, sabía que iba a llegar gente, y quería porque estábamos al lado de donde estaban los abogados iban a ir para acá y me iban a ayudar en lo que había que... No hay tal división hoy día, son un bloque. Somos... Con matices, probablemente. Pero en toda familia hay matices, pero ante todo somos hermanos. Y ante esto, a muchos de mis hermanos les costó mucho saber qué es lo que había pasado con mi papá. Yo digo a veces que las mujeres somos un poco más fuertes que los hombres. Cuando yo les conté este vaciamiento de mi papá, fue horrible.
Fue muy, muy duro. Y obviamente que es que cuesta tanto, yo entiendo, cuesta tanto imaginarse tanta maldad, tanta... Entonces les costó mucho. Es decir, la circunstancia en que muere su padre no, para nada, para nadie es. Entonces les costó, pero no hay... Hace muchos años ya que ninguno de mis hermanos tiene duda siquiera alguna de que mi papá fue asesinado. Carmen Frey, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública contando este testimonio tan sentido, pero también en este día tan histórico, me imagino que una doble sensación, de alegrarse, pero no es muy alegre lo que hay en el fondo, pero sí la verdad, menos. La verdad. Entrega algo de tranquilidad a ustedes, a la familia, y creo que a Chile y a su historia. Eso creo que es muy importante. Y además el desafío de seguir trabajando, porque todavía quedan muchas familias que han sufrido mucho. Me duele en el alma la historia y la vida de la Anita González. Le mataron a 6 familiares hasta el día de hoy. Muere ella y no se sabe la verdad. Lo mismo que Sola Sierra, que también murió sin saber la verdad. Entonces yo no quiero que... Yo hoy día tengo la verdad, pero no quisiera que todos la tuvieran, porque el alma de Chile se reconstituye con la verdad. Se reconstituye, si queremos ser un país donde nunca más se repitan estos horrores, hay que conocer la verdad. Solo la verdad nos va a sanar el alma. Carmen, si no, no se puede hablar del alma de Chile. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Que esté muy bien. Bueno, y la pregunta está planteada para ustedes. Si crees que tras este histórico fallo de hoy se debe perseguir jurídicamente también, o judicialmente también, a los responsables políticos del crimen del presidente Frei Montalva. El 73% cree que sí, el 27% cree lo contrario. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Hace unos años, estando fuera de Chile, me encontré con una profesora de español en Estados Unidos, un Estados Unidos profundo. Me dijo si era de Chile, ella era española. Y me dijo que la clase de español la hacía en parte con alumnos norteamericanos, chicos, viendo una película chilena, me dijo. Ah, sí, ¿cuál? Machuca. No te puedo creer, le dije yo. Sí, estamos por ver Machuca pronto con los niños de mi curso, 3ª o 4ª preparatoria, básica, en Estados Unidos. Así ha llegado Machuca. Esta historia tan inspiradora no es solamente nuestra, también tiene sentido en otras partes del mundo. Y esa historia de Andrés Wood, llevada al cine, usted la recordará, tiene otra fuente, permiso. Esta es su fuente. Su fuente es un libro que se llama 3 años para nacer, que es de Amante Ledín Parragués, su autor. Alumno de St. George, vivió esa historia de Machuca, de la integración. Y Ledín está esta noche, Amante Ledín está esta noche con nosotros. Se ha dicho, el verdadero Machuca, usted. ¿Cómo está? Y no se llama Machuca, es Parragués su apellido. Gracias por estar aquí, Amante. Yo diría que más que verdadero, auténtico, ¿no? Porque en realidad soy de carne y hueso y viví esa experiencia junto a otros, porque no fui el único. Eran varios más, diría, un porcentaje interesante en esa época. Ahora sale este proyecto de ley de la oposición tratando de hacer esta ley de integración, esta ley Machuca, con el 30%. Yo me quedé pensando, ese experimento en el Colegio St. George de Vitacura, ¿sí? ¿Con qué porcentaje de niños integrados se hacía? Bueno, fue un proceso, ¿no? Comenzó con algunos al inicio, como a finales de los 60. Yo recuerdo que a mí me invitaron, me querían llevar en el año 68. Pero yo, como era un niño distraído, que me gustaba jugar a la pelota nomás, y estaba feliz en mi colegio chiquitito, donde todos nos conocíamos y éramos amigos. ¿Dónde era su colegio? Era un colegio que estaba en Las Condes, se llamaba San Francisco. ¿Ya? Y ahí todos nos conocíamos, era como casi de la familia todos, ¿no? De ahí del sector, de los sectores de la gente pobre. Las Condes en esa época era mucho campo. Entonces vivían muchas personas que llegaron del campo. Y no tenía mayor conciencia esto de la importancia de la educación, ¿no? Mi familia muy humilde, seguramente mi mamá y mi papá nunca pensaron de que yo podía llegar a la universidad o algo así.
Usted tiene estudios de posgrado en la Universidad de Portland, Estados Unidos. Sí. Es decir... Bueno, el hecho fue que el año 70 de nuevo insistieron conmigo, ¿no? De llevarme al St. George, y ahí caí yo, digamos. Recuerdo que di una prueba, pero no sé si la prueba era algo tan esencial para entrar como alumno integrado, junto a otros, ¿no? Éramos un grupo. ¿Pero eso representaba qué porcentaje? Para ver si era en una islita o si era, porque 30% es un porcentaje significativo, sí. ¿no? Nadie se siente solo en el 30%. Si son 3 personas, bueno, puede sentirse solo. Mira, ¿cómo era eso? había bastantes en el año 71, 72, había en todos los cursos un grupo, así como de 6 o 7, en todos los niveles, digamos. Entonces serían una cantidad importante, unos 100 alumnos. ¿Y eso era un colegio caro, era un colegio para el tiempo, un colegio de élite, pues, un colegio... Colegio privado, ¿no? Pagado. ¿Y ustedes se sentían apuntados por el dedo como algo, como bichos raros, o se sintieron bien? De la guata, del alma. No, era extraño, igual era una sensación un poco incómoda, porque uno al inicio se sentía como que no estaba en su reducto, ¿no? Era un ¿Y se lo pollo... hacían sentir? Algunos tuvieron esa experiencia de que sí se lo hicieron sentir, otros, en el caso mío, lo sentí no tan directamente, sino que más bien por el lado de la indiferencia, así como que... Transparente. Claro, pasaban algunos compañeros por el lado sin saber quién era yo, sin saludo. Bueno, quizá era porque era nuevo, ¿no? Y además porque era distinto, si la diferencia se nota al tiro. Nosotros sentíamos que estábamos en un lugar distinto, que no era el lugar natural. Pero, por lo que entiendo, usted hoy, con el paso del tiempo, después se integró como profesor en ese colegio, Sí. usted muchos años también. Sí. Usted, frente al planteamiento de esta ley Machuca, inmediatamente le fueron a preguntar a usted, que es el símbolo de esto, y usted dijo que no le parecía que era una buena idea. Bueno, es que yo trato de ir más al fondo del asunto de la educación. El fondo es que para que solucionemos esta problemática que hay con la educación chilena, de que hay mucha diferencia entre colegios públicos, colegios privados, colegios subvencionados, en que unos hay que pagar bastante, en otros hay que pagar menos, pero hay que pagar igual, y los colegios públicos que están ahí, digamos, al 3 y al 4, ¿no? En todo sentido, en sentido de recursos, de tener buenos libros, tener buenos espacios de recreación, laboratorio, etcétera, ¿no? Todo lo que significa el aspecto material para que haya un buen trabajo educativo, ¿no? Y buenos pagos a los profesores, etcétera, ¿no? Hay mucha diferencia. ¿Cómo se resuelve? Yo soy de la idea de que la educación pública tiene que ser fortalecida y tiene que ser una preocupación pública del Estado, ¿no? Y en la medida que todos los colegios públicos sean buenos, nos vamos a necesitar estos proyectos especiales o experimentales como el Machuca, ¿no? ¿Le da susto que esta ley Machuca se convierta en un experimento como usted sintió haber sido parte en los 60, 70? Bueno, en ese momento era como un programa experimental, ¿no? Porque no sabía qué iba a resultar de ahí después de todo, ¿no? Afortunadamente, en el caso personal mío, fue una experiencia positiva después de todo lo difícil de la época, ¿no? Porque no es fácil estar en un lugar donde uno siente que no pertenece a ese lugar, ¿no? Por distintas razones, por la manera de vestir, por el lenguaje que uno utiliza cotidianamente, por los temas de conversación, que son totalmente distintos. Entonces uno se siente que no es el lugar natural de uno, y eso implica que uno tiene que vivir un proceso, como lo expresa la película poéticamente, en alguna medida, cuando el padre le pregunta 3 veces el nombre al protagonista Machuca, ¿no? Y esos son un tiempo de 3 años. Ahora, de adaptación, de integración. Pero usted dice que no pertenecen si son minorías, no pertenecen si es un experimento, pero si llegamos a un momento de integración real, nadie no pertenece, todos pertenecerían. A usted eso me imagino que es un horizonte que le gustaría, que, sí, por supuesto, que nadie tuviera que decir quién pertenece y quién no. Por supuesto. A usted lo que le complica es como el proceso. Es que eso va a ocurrir cuando haya inclusión, integración en distintas áreas. Por ejemplo, que todos vivamos en barrios más o menos comunes, ¿no es cierto?
donde el vecino sea a lo mejor un ingeniero, un doctor, un abogado y al otro lado hay un arquitecto o un jardinero o una dueña de casa, ¿no? Esa es una integración real y más natural. Y ahí no tenemos problemas en que todos vayamos a un colegio sin estar pensando cuánto dinero hay en tu casa, ¿no? O cuántas pertenencias, qué riqueza hay ahí. ¿Y a usted le hace ruido este proyecto de obligar al 30%? ¿Eso es lo que le hacía ruido cuando usted dijo que no le parecía bueno el experimento, buena la idea? No, me parecía que es un riesgo en el sentido de que muchas personas probablemente van a aprovechar esa oportunidad como me tocó a mí, ¿no? No puedo ser egoísta, ¿no? Pero también creo que a lo mejor muchas personas no resistirán esa experiencia, ¿no? Por lo que yo experimenté también. Yo no sé cómo sobreviví en realidad. ¿Por qué tanto así? Cuénteme. Porque hay una presión psicológica, ¿no? Interna, sobre todo cuando uno, no sé, sensibilidad o se da cuenta o se cuestiona o se pregunta sobre estas cosas distintas que uno ve. No sé cómo resistí. ¿Qué experiencias negativas tuvo usted que recuerde? El sentirme distinto o el sentirme discriminado en el sentido de los prejuicios, por ejemplo. Es que los pobres no son inteligentes, o es que los pobres no les interesa estudiar, o los pobres no son capaces, etcétera. Y por eso son pobres. O sea, que se retroalimenta. Entonces romper ese círculo que se va retroalimentando cuesta y hay que tener mucha resistencia espiritual, digamos. Está bien, pero si hay equilibrio y de integración definitiva, ¿a usted le parece que ese sí sería un horizonte deseable? ¿La integración bien lograda? ¿O a usted definitivamente le parece que muchachos o chicas que vienen de familias pudientes y de clases medias y de menos pudientes o más vulnerables definitivamente tienen que estar separados porque tienen códigos distintos? Bueno, la segregación existe. Yo no estoy de acuerdo con ella. Lo ideal es que nos integremos todos en una comunidad, ¿no? Lo ideal, pero ¿es posible hacerlo bien? Bueno, es cosa de voluntad, de esfuerzo y de aprendizaje, etcétera, porque habrá muchos que les cuesta esto. Habrá muchos que no lo aceptan, como sucedió en la época de Machuca. La mayoría estaba en contra de eso. Por eso no fue fácil. Y lo otro, yo tuve una experiencia más integradora cuando estuve en la universidad, en la Universidad de Chile. Ahí estudié yo gratis, entre comillas, pero yo tenía compañeros en mis clases que venían de distintos sectores y éramos todos iguales. Incluso otros del St. George, probablemente. No creo del St. George, pero de otros colegios, digamos, de un mejor nivel, entre comillas, ¿no? Pero me refiero a integración socioeconómica, porque había muchos compañeros que pagaban. ¿Y por qué se daba allí eso? ¿Tiene que ver con la madurez del estudiante universitario versus el escolar? No, era otra época. Es que había otros paradigmas sobre la mesa, ¿no? La educación era más como un servicio, ¿no? Una cosa que no estaba tan encima del mercado como una mercancía, ¿no? Entonces, yo pude estudiar en la Universidad de Chile porque quedé en el rango de exento. Mi papá era jardinero, no tenía para pagar, pero tuve el puntaje para entrar ahí y pude entrar y entré con otros que tenían más recursos que yo y estaban en un tramo superior y pagaban una cantidad X. O sea, había pagos diferenciados según ingresos. Pagos diferenciados y nadie andaba preocupado cuánto pagas tú. ¿Cuántos años alcanzó a estar usted en St. George? 3 años, por eso se llama 3 años para nacer. Los 3 años, por supuesto, 3 Sí. años. ¿De entre qué curso y qué curso? Primero y tercero medio, y en tercero me agarró el golpe. Ya, bueno, y ahí por razones que todos imaginamos y sabemos, desapareció el experimento. Fue intervenido ese colegio por las fachas, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Sí. En el 73. ¿Y tiene algunos buenos recuerdos de esos momentos? Sí, claro, por supuesto. Hay de todo hay en la vida, ¿no? ¿Qué buenos recuerdos nos puede compartir? Bueno, las pichangas, ¿no? De fútbol, porque el fútbol une. Ahí éramos todos iguales y a veces algunos machucan mejores que los infantes, ¿no? Es una cosa que se da naturalmente.
Pero en la convivencia diaria, en las tareas, algunos alumnos que se ofrecían para apoyarnos, por ejemplo, en inglés. Y nosotros no teníamos el nivel de inglés que se requería ahí. Entonces necesitábamos mucho apoyo y había alumnos que se ofrecían para hacernos clases de reforzamiento, etc. ¿Fue en esos 3 años alguna vez a la casa de algún compañero de origen social distinto al suyo, de los que los recibieron a ustedes, entre comillas? Sí, poco, pero fui en un par de oportunidades, sí. Pero yo nunca invité a nadie a mi casa, obvio, ¿no? ¿Sentía vergüenza? Sí, vivía en un campamento. Entonces, esas diferencias eran muy fuertes. Bueno, como estaba graficado claro. Yo sí fui un par de veces, ¿no? Pero igual era un lugar distinto, ¿no? ¿Mantiene amigos? Sí. Bueno, nosotros nos reunimos, esa generación en la que yo estuve, ¿no? Todas las generaciones se van reuniendo. Cada 5 años tenemos una gran reunión y ahí muchos conversamos y compartimos. Claro, ahora tenemos otra mirada. Sí, por supuesto, adulta, ¿no? madura. Claro, distinta. Siento mucho cariño de mis compañeros. Y tengo algunos más amigos que otros, por supuesto, con los cuales converso más a menudo. ¿Amigos más machuca, más infantes? Infantes y machuca, ¿no? Porque, o sea, se ha ido borrando con el tiempo ese límite, esa frontera. Sí, con el tiempo se va borrando y se van haciendo menos notorias las diferencias, ¿no? Como que como los sistemas, ¿no? Que se van equiparando al pasar el tiempo y al vivir procesos, ¿no? Y la medida de Joaquín Lavín que planteó hoy día de instar a los colegios de la comuna de Las Condes, donde vivía usted en ese momento. El St. George era Las Condes, ¿no? Porque no existía la comuna de Vitacura, entiendo, en esa época. Sí. No obligar, no por ley, sino que enviar una carta a decir a los colegios, ¿por qué no reciben un porcentaje para que la integración les sirva a todos, a los que reciben y a los que llegan? Esa medida un poco más voluntaria, ¿le parece que puede tener más? Sí, puede ser buena y ojalá que los que vayan, si es que comienza esto, ¿no? Y que les vaya bien, o sea, que sea positivo, ¿no? Que les sirva para su desarrollo personal, para su futuro, pero también que sirva para la comunidad en general, como un ejemplo, como un modelo, ¿no? Porque lo que vivimos en la época de Machuca fue una cosa revolucionaria y por eso había muchos en contra, ¿no? Nos adelantamos al tiempo. Mire, después de tantos años estamos hablando de eso. Pero se les impuso y eso generó quizás resistencias. Se impuso, claro. Todo lo que se impone... Por eso le pregunté por este modelo planteado por Lavín, que es voluntario. Complica. Todo lo que se impone complica. Pero a veces lo que no se impone también complica, ¿no? No sé si decirle Pedro Machuca o Amante Ledín Parragués. Yo soy Amante Ledín, sí, ¿no? Sí, conocido. Pedro Machuca es un símbolo, una ficción, ¿no? yo sé, una ficción, ¿no? Pero me imagino que en muchas partes de la ON le dicen Machuca. Ya lo conocerán, pues, ha estado en entrevistas. Algunos, pero hay hartos Machuca, todos merecen. Por supuesto. Y la diferencia es que yo escribí un libro, nada más, y es lo único donde cuento la experiencia, que en realidad después de mucho tiempo leí el libro y lo encuentro bastante bueno, porque me sorprendo. ¿Esto lo escribió usted en esa época? Estando en el colegio. Claro, estando en el colegio. Es que fue una tabla de salvación la escritura. Fue donde me refugié. Ahí están todas las dudas y ahí hay personas que dicen, oye, ¿cómo resististe esto, no? Porque ahí salen estos cuestionamientos que yo les hablo que son más bien de lo interno, el mundo interno. Porque a veces las diferencias son muy sutiles. Amante Ledín Parragués, le quiero agradecer mucho por haber venido esta noche a compartir su testimonio aquí a Vía Pública en un tema que ha vuelto, después de tanto tiempo, ha vuelto a la palestra con sus matices y sus diferencias. Yo creo que hay que trabajar harto para la educación. Yo soy profesor y viví la experiencia desde adentro. Sé lo que significa la labor del profesor, el sacrificio de muchos profesores, sobre todo en las escuelas públicas, que están muchas veces abandonadas. Estoy de acuerdo con usted. ¿No es cierto? Son héroes. Entonces, es ahí donde hay que poner el esfuerzo, la voluntad sobre todo, y hay que creer en eso. Porque si no tenemos esa creencia, no sé, esa voluntad, esa convicción, siempre vamos a estar con ley Machuca, con ley de, ¿cómo se llama?, admisión justa, y van a haber leyes, así que a mí me parecen parches. Periferia. Claro. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Muchas gracias, un gusto. El mío, pues. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.
Vamos de inmediato a revisar los resultados a esta pregunta, a la cual los invitamos a participar en vía pública. Si crees que tras el histórico fallo de hoy se debe perseguir judicialmente también a los responsables políticos del crimen del presidente Frei Montalva. Este homicidio, 74% cree que sí, 26% lo contrario. Vamos a nuestro portal 24horas.cl. Las noticias del día. Bueno, mire, comunicado de prensa, Banco Central sube tasa de interés hasta un 3%. Noticias económicas, pero también políticas, internacionales, del deporte, en este portal 24horas.cl. Temperatura de este momento en la región metropolitana, 21,2 grados, despejado. Para mañana y pasado, el pronóstico del tiempo para esta región dice lo siguiente: 34 y 34, despejado. Seguimos parejito en los 34 hasta el final de esta semana. Castro, región de los lagos, Isla Grande de Chiloé, nublado, 17 grados para mañana, máxima 17. San Antonio, región de Valparaíso, despejado, máxima 20. En el puerto más grande, ¿tú sabes que este es el puerto más grande en carga en Chile hoy? ¿Es San Antonio? Bueno, mañana tendrá agradables 20 grados y estará despejado en San Antonio, la tierra del Chupete Suazo, pues, del profe Bachia, el profe Bachia. Bueno, pero ¿qué estamos escuchando? Hace 68 años, un 30 de enero, nació en Inglaterra Don Phil Collins. Este músico, cantante, productor, también actor, ha tenido una exitosa carrera que duda cabe. Primero en Genesis, y luego en 1981 con una extensa carrera de solista. Esta canción, ¿a quién no le suena? Debutó con este single, In the Air Night. Sí. Y fíjese que todo el disco tiene canciones con mensajes para su esposa, con quien pasaba por un periodo de separación. Phil Collins ha vendido más de 100 millones de discos. Y escuche bien, tiene 7 Grammys, 2 Globos de Oro, un Oscar. Así que con esta canción, el primer single de su carrera de solista, despedimos esta vía pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.